debate. Como es habitual a esta hora en Mega Noticias, vámonos a Debate con. Le doy la bienvenida a la doctora Ruth Cerezo Mota, investigadora del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Hugo Rojas, consultor de gestión de agua y doctorante en economía por la UNAM. Gracias, Ruth. Gracias, Hugo, por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Alberto. Hola, buenas tardes. Doctora Ruth, pues bueno, hemos platicado mucho de este tema aquí en Mega Noticias, tratando de hacer conciencia, tratando de llamar la atención de las autoridades, porque como dice nuestro entrevistado, han sido omisos. Esto no es nuevo, esto ya se esperaba y no hacen nada. Para las campañas están muy buenos, pero y en algo tan vital, ese lugar común de que el agua es el líquido vital, pues ¿por qué no hacer nada, doctora Ruth? ¿Por qué? No, yo no estoy contestando esa pregunta, pero sí, desde el año, bueno, al menos el año pasado por estas fechas estábamos teniendo una mesa similar, ¿no? Con la declaratoria de los niveles tan bajos en que se encontraban la mayoría de las presas a nivel nacional y se esperaba que iba a ser un año particularmente seco por el Niño. Entonces, hablábamos también de números y queda claro que no sucede absolutamente nada cuando era inminente que esto iba a suceder. E incluso una de las candidatas dijo que la sequía no está afectando y que son cuestiones de boicoteo y golpeteo político, cuando sabemos que no es así. Estamos viendo los niveles de las presas, estamos viendo los niveles de los ríos y los datos que se tienen, que no es así, que está lloviendo menos de lo normal y no sabemos esto cuándo va a acabar. No tenemos una bolita de cristal para saber si esto termina mañana o el próximo año vamos a estar aún peor. Exactamente, porque pues ahora sí que no les importa y pudiéramos decirlo de peor manera. Hugo, el año pasado llovió muy poco y se sabía que este fenómeno del Niño a lo mejor nos volvía a pegar en 2024 y no se hizo nada. Y efectivamente el clima nos está castigando. Esta época de estiaje, ¿qué podría ser la peor de los últimos años o de toda la historia, Hugo? Sí, bueno, los periodos de sequía son recurrentes, no son del todo persistentes. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok, gracias, perdón. Sí, no son del todo persistentes, pero lo que sí es cierto es que ya se preveía que esta situación estaba ocurriendo. Sin embargo, lo que te puedo comentar es que son muy pocas cosas realmente las que puede hacer la autoridad. Es decir, no quiero decir, justificarlo, pero hay un embudo en el modelo de gestión en México. Imagina que tenemos una demanda muy superior a la cantidad que sería sostenible que pudiéramos estar utilizando en el Valle de México, y sin embargo la demanda es presión, por supuesto, hay presión social, hay presión de todos los sectores productivos, sociales. Entonces las autoridades pues se ven en la disyuntiva de tener estos conflictos o poder seguir dando agua en espera de que estas condiciones climáticas cambien. Es un tanto irresponsable, sí, claro, puesto que finalmente tendríamos que hacer uso de lo que se denomina principio precautorio, en donde lo que te dice es que vete a las peores condiciones, toma en cuenta las condiciones más negativas y a partir de ahí elabora tus políticas ambientales y en este caso tu política de agua. Entonces, estamos en una situación de desinversión muy fuerte. Para que pudiéramos haber atendido esta crisis y otras crisis que seguramente vendrán, nuestra ciudad y el Valle de México tendría que haber sido resiliente. Y para ser resiliente necesitas primero terminar o acatar los problemas que ya teníamos en las últimas décadas y comenzar a planear hacia el futuro. Es decir, a ver, en caso de que tuviéramos una baja precipitación como la que estamos teniendo, ¿qué haríamos? ¿Cuál sería el plan? ¿De dónde pudiéramos obtener agua extraordinaria, agua que compense? Y sin embargo no la tenemos. Entonces estamos en un embudo, como te comento, con bajas precipitaciones y en donde se nos está, por supuesto, sumando los problemas anteriores con un problema natural de sequía como el que tenemos ahorita. Estamos en una mesa de debate y entonces aquí se vale discrepar de la opinión. Vamos a darle la bienvenida a Arturo Gleason, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara. Arturo, ¿estás de acuerdo con lo que nos dice Hugo Rojas? O sea, ¿tiene cierta justificación la autoridad porque, pues bueno, la demanda es demasiada y no saben qué hacer? ¿Qué opinas? Bueno, yo creo que evidentemente ese es el problema. No hay una
falta de manejo racional, inteligente. La política pública hídrica del país se ha basado más en la oferta, o sea, más presas, más tanques, y no en el buen uso del agua. Yo creo que esto es el resultado de muchas omisiones, de una falta de planeación hídrica que lamentablemente se ha ido acumulando durante los últimos años. Quienes hemos estado en el tema del agua desde hace años, hemos alertado. El Foro Mundial del Agua, la ONU, se estableció claramente que teníamos que cuadriplicar los esfuerzos para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible en términos de agua. Entonces, creo que la autoridad, si no es totalmente la responsable, sí tiene una ausencia de liderazgo eficaz, más técnico, más científico, que eso abona a que la crisis se haga más compleja. Porque seguimos a expensas del dios Tlaloc, o sea, que la temporada de lluvia venga buena. Vamos a hacer una pequeña pausa, Arturo, doctora Ruth, Hugo, y regresamos con este tema. O sea, ¿realmente la autoridad tiene justificación? ¿Desde cuándo está secándose el lago de Chapala? O sea, regresamos en 2 minutos. Gracias a los tres por continuar con nosotros. Ese va a ser el tema a debate. Doctora Ruth Cerezo, ¿es o no responsable la autoridad federal de lo que está ocurriendo con la falta de agua en el país? Sonora es un territorio agrícola, ganadero, y ya el gobernador de extracción morenista dijo, esto es una situación de emergencia. Y acá en el centro como que minimizando, a ver, ¿es o no responsable el gobierno federal al no atender el agua, doctora Ruz? Sí, por supuesto que sí. O sea, todos estos problemas hídricos en efecto no son de este sexenio, vienen desde hace muchos años. Se sabe, es un número que se sabe que la Conagua maneja cotidianamente, que una vez que el agua entra a la tubería se pierde, no sé si el 30 o el 50% del agua solo en fugas. Esto se sabe desde hace... Yo al menos lo sé desde hace 10 años que empecé a involucrarme con temas del agua en el país y en reuniones con gente de la Conagua. Es una cifra que se sabe abiertamente. No le han invertido dinero a infraestructuras y cada vez, obvio, eso ya era 10 años atrás, ahora es 10 años más vieja la infraestructura, las pérdidas deben ser mayores. Por otro lado, también se sabe que la única manera de contrarrestar esos problemas es la conservación de áreas verdes. Las áreas verdes son fuentes de agua y además también sirven para la captación del agua. Entonces, ¿dónde están proyectos para la conservación de áreas verdes? Que es lo primero que nos estamos acabando. Por otro lado, tampoco hay proyectos para la captura de agua, de lluvia, que es infraestructura que puede ser muy barata y tampoco se ha hecho. Entonces no tenemos ni cosecha de agua ni captura de agua, ¿no? Entonces estamos perdiendo las zonas naturales que nos generarían este recurso hídrico. Estamos dando en la torre a los acuíferos, los pocos acuíferos que quedan aquí en el sur del país, en Yucatán, en Quintana Roo, nos están contaminando nuestro acuífero con concreto. Entonces, pues por supuesto que esto viene a nivel federal, no de este sexenio, pero este sexenio se han recrudecido porque además, pues este sexenio, pues la crisis climática mundial pues está obviamente afectando más. Entonces, pero también la crisis climática que nos venía encima, ya lo sabíamos, la ciencia nos lo ha estado diciendo. Entonces, mientras los gobiernos y órdenes públicas y proyectos públicos no se alineen con la ciencia, no estén basados en la ciencia, nada va a funcionar y no están considerando ya de por sí las deficiencias que se tenían en el sistema de captación de agua. Porque, Hugo, entonces, la conservación de áreas verdes, dice la doctora Ruth, eso pues no es del consumidor. O sea, ahí quien tiene que vigilar y supervisar, quien tiene el monopolio de la fuerza pública, pues es el gobierno federal. Sí, fíjate que aquí en este caso yo ampliaría a los responsables, no solamente el gobierno federal. En México quien es responsable de la gestión del agua es el municipio, de acuerdo al artículo 115. Y si la cantidad demandada de las ciudades obedece a la gestión que se esté haciendo adecuada o incorrectamente es de los municipios, pues entonces ahí hay un responsable importante. ¿De qué otra cosa es responsable el municipio? De controlar la planeación del crecimiento urbano. La planeación urbana en los municipios, hay que decirlo, no se sigue, no se cumple. Se hacen planes de desarrollo urbano que no se cumplen y que por tanto después acaban siendo invadidas las zonas de conservación, acaban siendo invadidas las zonas federales, y esto por supuesto también impacta en la cantidad disponible de agua. En cuanto al gobierno federal, por supuesto que es responsable, puesto que tendría que tener
la directriz de la política hídrica nacional. A ver, si los municipios desde 1992 o el 88, que se les transfirió esta responsabilidad a los municipios, no han sido capaces de poder gestionar adecuadamente sus recursos, bueno, pues entonces tal vez habría que echar atrás esta reforma que se hizo constitucional al artículo 115 y que la federación retomara estas facultades, ya que es un tema que requiere de mucho capital de inversión. Hay mucha cantidad de recursos que no se están invirtiendo, pues también hay que decirlo por la falta de recursos de los municipios, y la federación además, bueno, también lo que ha tenido es que en este ámbito de competencias que no le corresponde, ha ido quitando programas federales, ha ido quitando recursos. Obviamente sí, si te vas al responsable dirían ellos, no, es que yo en las ciudades no soy responsable, pero a ver, el artículo 4 de la Constitución, que habla del derecho humano al agua, dice que el Estado en su conjunto es el responsable de esta situación, no solamente el 115. Entonces, por ahí tenemos incluso hasta una contradicción que ha servido para poder zafarse de algunas responsabilidades. Exactamente, Arturo Gleason, ¿qué opinas al respecto? Pues ampliaría lo que el doctor Hugo está comentando. Mira, no hemos resuelto un problema tan básico ni a nivel federal, estatal y municipal como contabilizar el agua. Evidentemente existe el Sistema de Información Nacional de Agua, pero es un sistema que no nos puede dar con precisión la cantidad de lluvia que cae en cada estación meteorológica. Te metes y hay datos que no aparecen durante 10 años. No sabemos cuánta agua en los acuíferos, ni en Ciudad de México, ni en Monterrey, ni en Guadalajara. No tenemos la medición precisa de cómo se distribuye el agua en los usuarios, cuánto consumen, cuánto hay de fugas. Asumimos un porcentaje. ¿Cómo planeamos si no medimos? ¿Quién se avienta un crédito para una casa sin saber cuánto gana? ¿Cuánto cuesta la casa? ¿En cuánto plazo? Aquí no pasa esto. Aquí en México es tener que invertir en infraestructura, presas, tuberías, grandes plantas que den un relumbrón mejor a cada partido político en el poder, sin tener la medición básica. Y esto lo hemos estado diciendo en los últimos años. No se puede medir, no se puede planear, mejor dicho, lo que no se mide. Cuánto llueve, cuánto escurre, cuánta agua nos queda para las principales ciudades de México, no lo sabemos. Entonces yo ahí abonaría a que la autoridad primero fortaleciera el sistema de medición nacional, ciclo del agua y la infraestructura para poderla modernizar. Estamos operando como si trajéramos en vez de un celular un teléfono de disco. Se trata el agua de manera ineficiente, no se monitorean las descargas cuando ya hay chips, ya hay sensores que puedan decirnos quién y qué está contaminando en tiempo real. Entonces, ante esta falta de transparencia, que cito a la ONU en este informe último del 2023, un eje de trabajo es la transparencia, es la producción de datos para la mejor toma de decisiones. Yo creo que sin datos es muy difícil resolver un problema que es tan complejo y que no puede radicar nada más en la culpa de una persona. Es la sociedad mexicana, había que deslindar, pero deslindar en un tono de propositivo, un tono de avance, de homologar, ahora en estas campañas federales, homologar el sistema de medición para planear con racionalidad e inteligencia. Pero en un tono general, pero el presupuesto... Creo que Conagua recibió 13% menos presupuesto que el año pasado. Pues ahí sí, pues ¿cómo le hacemos los de la sociedad? ¿Cómo hacemos para contribuir? Si es una cuestión de recursos para tratar de mejorar la red de distribución, o eso al menos es lo que creo yo. Hugo, doctora Ruiz, Ruth, Arturo, vamos a hacer una segunda y última pausa y regresamos con este tema que está interesante. El agua, ni gota. Volvemos. Gracias, doctora Ruth, Arturo, Hugo. Doctora Ruth, entonces, ¿es cuestión presupuestal? ¿Le han quitado dinero a Conagua? ¿Está recibiendo lo mismo que en 2014? En 2014 recibió 75,000 millones de pesos. Para el 2024 que son los mismos, pero pues ya obviamente no es el mismo dinero, ya no alcanza. ¿Es cuestión de dinero o no el resolver el asunto del agua? O sea, parcialmente sí, pero además pues ese dinero de Conagua no se va solo a Conagua. De Conagua hay otras, por ejemplo, el Servicio Meteorológico también, de esa rebanada que le toca a Conagua, pues se va a otras dependencias que vienen de misma Conagua, ¿no? También hay un subejercicio importante de los recursos, entonces esta austeridad
franciscana adoptada por este gobierno, pues la austeridad nos está matando, la verdad. Entonces, sí, parcialmente es que hay menos recursos, parcialmente esto involucra menos personal, parcialmente esto involucra que entonces los datos que decían hace un momento, es cierto, tienen muy mala calidad si no sabemos lo que hay, pues cómo vamos a planificar. Entonces, también parte de ese presupuesto se utiliza para generar estos datos y pues están en muy mal estado la mayoría de las estaciones, ¿no? Entonces, sí, parcialmente es falta de presupuesto, por supuesto, pero creo que también es falta de una priorización hacia dónde se van esos recursos y el entender o no acabar de entender la crisis en la que nos encontramos. Y ahorita estamos hablando de este tema porque es la Ciudad de México, ¿no? Si fuera a nivel subnacional, si fuera en Yucatán o un poblado, no sé, en Oaxaca, que también tienen una crisis hídrica importante. Entonces es cuestión de priorizar y de reconocer que estamos aún en una crisis y que esto es el principio y que cada año va a ser peor, ¿no? Entonces, ¿Sí? si una falta de planeación y de diseños y de buenas políticas públicas y bla, 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 pues no va a haber un cambio positivo, no va a haber una manera de solucionarlo y propuestas. Y no sé, estas propuestas que tienen de rellenar el acuífero, pues no se puede rellenar el acuífero. Hay región, una vez que tú vacías el acuífero, se empieza a compactar el suelo, se pierden un montón de propiedades naturales del suelo y entonces no es la solución. Pues vamos a rellenar el acuífero para tener más agua. Pues sí, pero no funciona así. Entonces Sí. son propuestas basadas en mitos. Nuevamente, si no están basadas en la ciencia y no está cuantificado, ¿cómo carambas vamos a resolver la crisis en la que ya estamos todos metidos? Hugo Rojas, vamos a dejar a los responsables, que esos ya no hicieron nada y no esperamos nada de ellos. ¿Qué tendríamos que hacer? Si en esta mesa se tuviera la decisión de mejorar, ¿cómo empezaríamos a mejorar toda esta situación de la captación de agua, la distribución? ¿Qué tendríamos que hacer, Hugo? Bueno, yo coincidiría con el doctor Arturo. Habría que tomar la visión desde la demanda, olvidarnos una oferta, la visión desde la oferta que plantea que hay que traer agua como sea y al costo que sea. Eso ya es imposible. La cantidad sustentable de agua ya ha sido superada, al menos para la zona del Valle de México. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que voltear a ver cómo estamos consumiendo, cómo estamos produciendo en nuestra ciudad. Tenemos que replantearnos también las responsabilidades, es decir, en la zona metropolitana de México no puede ser posible que tengamos 59 responsables municipales del Estado de México, que tengamos un responsable municipal de Hidalgo y que tengamos un responsable de la Ciudad de México, más autoridades de 16 alcaldías. Es decir, el agua no funciona así. Se tendría que construir un sistema metropolitano que tenga en cuenta a estos 3 estados de la zona del Valle de México y que se tomen las decisiones a partir de aquí. Una segunda sería el sistema financiero del agua. Es decir, a nivel nacional, el agua, los organismos operadores recaudan cerca de 80,000 millones de pesos, la Conagua recauda poco menos de 30,000 millones de pesos, ahí ya tenemos 110,000. Pero de acuerdo a la Comisión Económica para América Latina, estaríamos requiriendo para un país como México invertir cerca de 400,000 millones de pesos de manera sostenida por al menos los 15 o 20 años siguientes. Entonces, es obvio que la cantidad de recursos con los que contamos actualmente no van a ser suficientes. Si tú me dices, vamos a pensar en una aportación de pagos, por ahora sí medidos, por servicio medido de la población, yo te diría, claro, pero estamos en capacidades de darle un servicio tan de buena calidad que mejoremos la recaudación de la población también de manera importante. Creo que en ese sentido tendríamos que, primero, como las autoridades, garantizar la calidad del servicio y que entonces las familias con ello pues acepten que puedan pagar sus recibos adecuadamente. Pero vamos a tener otro problema ahí. Hay muchos municipios en México, por ejemplo, en Ecatepec, el 50% de su población está por debajo de la línea de pobreza. Les vamos a cobrar a ellos lo que cuesta un servicio tan caro como es todos los relacionados con el agua,
No, es obvio que del municipio de Ecatepec no van a pagar su agua. Necesitan obligatoriamente tener o ser subsidiados por otra autoridad. Entonces, tenemos que repensar la forma en la que gestionamos los recursos. Ya te planteé esos dos temas y una tercera pues sería revisar la Constitución y si es necesario darle atrás al artículo 115 y recobrar la Autoridad Federal Estatal del Agua, pues hagámoslo. Pienso en una empresa pública como sería la CFE, por ejemplo. Arturo Gleason, ¿qué hay que hacer? Uy, ahí estás. Híjole, no escucho. Sí, ahí estás. ¿Qué hay que hacer, Arturo? Pero ya tampoco escucho a Alberto. Ya no escuchan, es que ya no me escuchan. Ni a Hugo. Yo sí te escucho, Alberto. Hugo sí me escucha, Arturo no me escucha y la doctora Ruth no nos escucha. Entonces, Arturo, ¿sí ya me escuchas, Arturo? No, entonces, a ver si la producción les puede comentar. O que no nos escucha Arturo, ¿no te escucha a ti tampoco en producción? A ver, Hugo. Sí. Entonces continuamos contigo, Hugo. Es cuestión de dinero, pero que como no son obras que se ven o como no son obras que de relumbrón, o sea, le metieron 500,000 millones de pesos al Tren Maya, Hugo. 500,000 y apenas ha transportado, ¿qué te gusta? 60,000 pasajeros. O sea, 500,000 millones de pesos a un tren que muy poca gente usa cuando el problema del agua está brutal. Tienes razón, Alberto. Fíjate que hemos estado impulsando desde hace ya varios años una propuesta precisamente que obligue que las autoridades inviertan en un tema tan importante como el agua y todos sus servicios relacionados. Los presidentes municipales realmente no tienen un incentivo para invertir en algo que va a estar enterrado. Si tú les preguntas a los gobiernos municipales de los recursos que reciben de la federación, por ejemplo, del ramo 33, la mayor parte de esos recursos les llega por un fondo que se llama de infraestructura social. ¿Qué prefieren hacer? ¿Una cancha de fútbol, un kiosco, una plaza? O arreglar las tuberías que estamos tirando agua, que estamos desperdiciando? Por supuesto que se van a ir por estas obras de relumbrón. Entonces, una de las propuestas es que se cree un fondo dentro del ramo 33 que vaya específicamente y etiquetado los recursos para que se invierta en agua, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. Ya hasta le pusimos nombre, se pudiera llamar Fondo de Infraestructura de Agua y Saneamiento, FIAS. No le quitaría recursos a ningún otro fondo. Estamos planteando que con los incrementos que tiene este ramo 33 de año con año, que por cierto, en los últimos años, 20 años, nunca ha habido una reducción presupuestal de este ramo, puesto que está sujeto al monto total del presupuesto federal. Solamente con el incremento, Alberto, estaríamos logrando una bolsa de al menos 20,000, 30,000 millones de pesos adicionales para que los municipios invirtieran en estas zonas. Ahora, sí habría que acotar, no hay que dejarlos a que se inviertan en lo que ellos quieran. Habría que hacer que estas obras sean validadas por las comisiones estatales de agua, por los gobiernos estatales o por los organismos de cuenca estatales, para que se invierta realmente en lo que necesitamos, que se invierta en algo que el próximo año vamos a continuar y que no se inviertan también en obras grandes de relumbrón, que también las existen en el tema del agua y que después van a ser elefantes blancos, como por ejemplo muchas plantas de tratamiento que actualmente están en desuso. Híjole, qué barbaridad. Se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias, Hugo, por haber estado con nosotros. Les saludamos también a Arturo Gleason y a la doctora Ruth Cerezo. Qué complicado este asunto y es lo que vemos. Nuestros políticos, sí, les sueltan las campañas y ahí sí son felices. Vamos a llenar el Zócalo, vamos a llenar las plazas, vamos a atiborrar. Y el problema del agua ahí presente, o sea, hay que hacer algo para que reaccionen y de lo contrario, ¿cuándo va a empezar a llover, Hugo? ¿Hasta junio, la temporada de huracanes? ¿A mediados de junio? Vamos a ver con qué intensidad, o sea, que nos agarren confesados. Gracias por haber estado con nosotros. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con mucho más aquí a Mega Noticias. Gracias.